Y vamos con otro examen, futuros profesionales, vamos con otro examen del País Vasco, vamos con el examen de Álava. Y lo de siempre, soy Fran, soy profesor de formación vial y soy profesor del CAP. Y os hago estos exámenes para ayudaros a aprobar el CAP si es que ya habéis terminado el curso o lo estáis haciendo, o si estáis pensando en hacerlo, pues os intento ayudar con estos exámenes y con los vídeos que voy subiendo para que os sea más fácil de aprobar. Y como siempre, estos exámenes tienen 100 preguntas, las 25 primeras son específicas, pues las 25 primeras, en este caso de mercancía, si estáis haciendo viajeros, pues nada, algunas os sirven y otras no, como por ejemplo esta, la número 1, pues sí que le sirve a un conductor que vaya a hacer el examen de mercancía. ¿Vale? Así que lo de siempre, vamos poquito a poco, examen del 31 de mayo de 2024, último examen que se ha hecho en el País Vasco, el siguiente ahora en julio, que también lo subiré, y vamos a darle caña. Ya os digo, estos vídeos los podéis ver, los podéis escuchar, el caso es que lo complementéis, os puede servir para complementarlo en vuestra rutina de estudio o para repasar a ver qué tal os va. Como siempre, os dejo el enlace del examen abajo por si queréis hacerlo antes que yo o por si queréis hacerlo, sin más. Vale, vamos al lío. Venga, número 1. ¿Qué tipo de actividad realizan las empresas que prestan servicios de transporte de mercancía a terceros? A. Transporte por cuenta propia. B. Transporte por cuenta ajena. C. Una actividad auxiliar y complementaria. O D. Las respuestas B y C son correctas. Bien, en este caso transporte por cuenta propia no puede ser porque te dice que haces transporte de mercancía a terceros. Pues si es a terceros, no por cuenta propia, porque a terceros quiere decir que no es tuyo. Y una actividad auxiliar del transporte tampoco es porque esos son los operadores del transporte, ¿vale? Los operadores logísticos, que eso es un almacenista y distribuidor y todo esto que también debéis conocer. Por lo tanto, solo puede ser la B, el transporte por cuenta ajena, que esta es la típica pregunta que nos hacen, que es una empresa que se dedica a transportar, una empresa que lleva mercancías de un punto a otro, mercancías que no son suyas, pues hace transporte por cuenta ajena. Lo que lleva no es suyo. Siguiente. La carga útil que puede transportar un camión es el resultado de A. Restar la tara de la MMA, masa máxima autorizada. B. Restar el peso en vacío a la tara. C. Restar la MMA de la tara. O D. Sumar la MMA a la tara. Bien, conceptos que tenemos que tener claros. La masa máxima autorizada es el peso máximo que puede llevar tu vehículo en general, que puede pesar tu vehículo para circular por vía pública. Y si le restas la tara a la MMA, tiene la carga útil. ¿Y esto cómo es? Vamos a decir que mi vehículo tiene de masa máxima autorizada 40 toneladas. Que me lo estoy inventando, ¿vale? Pero es muy típico que un vehículo articulado o un tren de carretera tenga 40 toneladas de masa máxima autorizada. Lo máximo que puede pesar, con carga y con todo. Y la tara es lo que puede pesar el vehículo en vacío, lo que puede no, lo que pesa el vehículo en vacío con sus herramientas, con sus líquidos y con todos sus dispositivos para funcionar. Pues lo que pesa el vehículo en vacío, que puede pesar, por ejemplo, 18 toneladas. Pues si yo le resto la tara a la MMA, pues 40 menos 18, 22. ¿22 qué? 22 de carga útil, ¿vale? Esta pregunta, pues, es sencilla si la sabemos ver, es sencilla. Sería la A, restar la tara de la MMA. No me restéis la MMA de la tara porque no se puede, ¿vale? 18 menos 40, 40 menos 18, ¿vale? Las empresas de transporte de mercancías que trabajan con vehículos ligeros en España presentan A. Alto nivel de concentración empresarial. B. Alto nivel de atomización empresarial. C. Bajo nivel de atomización empresarial. O D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bien, pues en este caso, la B. Alto nivel de atomización empresarial. ¿Por qué? Porque el transporte está atomizado. Atomizar un sector quiere decir dividirlo mucho. Y eso en general es malo porque dividir mucho un sector hace que no tenga fuerza sectorial. Es muy difícil que se ponga de acuerdo el sector para llegar a unas buenas condiciones. Siguiente. Según el acuerdo ATP, el acuerdo ATP ya sabéis que es el acuerdo por el que se regula el transporte de mercancías perecederas, vamos, los frigos y todo esto. ¿A qué vehículo identifican las letras IN? Preguntas sencillas que suelen poner, son regalillos, ¿eh? A. Isotermo normal. B. Isotermo reforzado. C. Isotermo nacional. O D.
isotermo reforzado de la clase N. Solo tenéis que seguir la letra que pone y buscar la respuesta. Si pone I isotermo reforzado, no vale, porque es IN. Si pone isotermo nacional, esto es para engañaros, ¿vale? Nacional no, es isotermo normal. Solo tenéis que ir siguiendo las iniciales de la palabra. Isotermo normal. Lo demás, nada. Os podrían preguntar, por ejemplo, pues yo qué sé, un R N A. Pues sería un refrigerante normal de la clase A. Os podrían preguntar por un F R C, que lo preguntan mucho. Pues un frigorífico reforzado de la clase C. Estas preguntas son sencillas. Siguiente. 5. ¿Cómo debe estar dispuesta la carga transportada en un vehículo? A. Debe permitir la transferencia de masas para mantener el equilibrio de fuerza durante la conducción. B. Debe colocarse la más pesada sobre el eje de tracción para aprovechar la potencia del vehículo. C. Debe colocarse la parte más voluminosa sobre el eje trasero para facilitar la visibilidad al conductor. O D. No debe comprometer la estabilidad. Mira, en estas preguntas, si alguna de estas, de la A, la B o la C, os parecía buena, la tenéis que descartar porque la D es imposible que sea mala. Si la carga transportada, ¿cómo se debe poner? ¿Cómo se debe disponer en el vehículo de forma que no comprometa la estabilidad? Aunque alguna de las otras tres os parezca buena, la D no puede ser más correcta. O sea, es perfecta. Descarto las demás. Siguiente. Una de las formas de medir el deslizamiento de las ruedas motrices de un camión es A. La curva de deslizamiento aparente. B. El índice térmico de desplazamiento. C. El coeficiente de deslizamiento aparente. O D. El coeficiente aerodinámico. Pues nada, la forma de medir el deslizamiento tenéis que saberlo. El deslizamiento se mide mediante el coeficiente de deslizamiento aparente. Y al final lo podéis descartar porque el índice térmico, eso no lo vemos en el CAP, es muy raro. El coeficiente aerodinámico no tiene que ver con el deslizamiento de las ruedas, tiene que ver con la aerodinámica del vehículo. Y la única que os podría liar es la curva de deslizamiento aparente, que la ponen muy parecida para liaros, ¿vale? Siguiente pregunta, la 7. Recuerdo que la parte específica suele ser un poco más difícil que la parte común, tanto en mercancías como en viajeros. ¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de Cam? Esto es lo de siempre, el círculo de Cam que causa tantas dudas y al final es la representación de un neumático representado en un plano. Y lo que hacen aquí es, esto sería el neumático, ¿vale? Y lo que hacen aquí es representar las fuerzas, pues la longitudinal o la de avance, la de frenado, las fuerzas transversales, las fuerzas longitudinales. Y al final lo que os van a decir es que si alguna fuerza se sale del círculo, si se sale de este círculo, pues es malo, ¿vale? Y si se mantiene dentro del círculo, es bueno. Ya subiré un vídeo explicando el círculo de Cam, pero ya os digo, el círculo de Cam tiene bastante profundidad, pero para lo que preguntan aquí en el CAP, tampoco hace falta complicarse mucho la vida. Si está dentro del círculo es bueno, si está fuera del círculo es malo, si aumenta la fuerza de frenado es malo, y si se reduce la fuerza de frenado es bueno. Y sabiendo unos cuantos conceptos más, estas son las preguntas que nos hacen del círculo de Cam, ¿eh? Entonces, ¿qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de Cam para que el vehículo pueda ser dirigido sin problemas? Fuerza de frenado, fuerza termodinámica, fuerza de gravedad o fuerza motriz. En el círculo de Cam, las que tenemos, entre las que tenemos, fuerza termodinámica se lo inventan, fuerza de gravedad también, y la fuerza motriz es la que os puede liar, pero la fuerza motriz no se tiene en cuenta, o no se tiene tan en cuenta en el círculo de Cam. Lo que se tiene en cuenta es la fuerza de frenado. La fuerza de frenado, los pares de viraje o fuerza de viraje, todas estas fuerzas son las que están dentro o tienen que estar dentro del círculo de Cam. 8. ¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración durante la circulación de un camión? A. Solo se considera resistencia la aceleración negativa. Cuando pone solo, yo directamente la descarto. B. Cuando se efectúa un giro. C. Cuando se produce una aceleración o una deceleración. O D. Cuando se transporta una masa excesiva. Pues nada, resistencia a la aceleración hay siempre que acelerar o decelerar y ya está. Siempre que no hay inercia, o sea, la C, cuando acelera o decelera, tiene resistencia a la aceleración, sin más. Eso es que pierde la inercia. La demás no tiene sentido porque la masa excesiva, bueno,
Habrá más resistencia a la aceleración, pero resistencia a la aceleración siempre hay. Y cuando se efectúa un giro, pues tampoco tiene que ver. 9. En los camiones, la caja de cambios o caja de velocidades es el elemento encargado de, bueno, va a ser en los camiones y los turismos y en todos los vehículos. A. Conectar el motor con el sistema de transmisión. Y no sigo leyendo. ¿Qué hace la caja de cambios? Pues conectar el motor con la transmisión y ya está. 10. Cuanto menos cambios de marcha realice el conductor de un camión durante una subida, vale, aquí tienes que tener en cuenta el concepto que siempre nos dicen de potencia, ¿vale? Potencia y velocidad. Y pierdo los dos. Quiero decir, cuando yo cada vez que cambio de marcha, pierdo potencia y velocidad. No penséis que se gana potencia justo al cambiar de marcha, porque yo sé que tiene sentido que bajas de cuarta a segunda y ganas potencia. Ganarás potencia cuando consigas recuperar la que has perdido, porque en el momento de cambiar de marcha, el motor se viene abajo. Entonces tenemos que recuperar esa potencia y tenemos que recuperar esa velocidad. Por lo tanto, cada vez que cambiamos de marcha, se pierde potencia y se pierde velocidad. Entonces, A. Más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se aumentará el consumo. B. Más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se reducirá el consumo. C. Menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se aumentará el consumo. D. Menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se reducirá el consumo. Bien, nos está preguntando que cuanto menos cambios de marcha se realicen en una subida, subiendo, ¿vale? Como dice, cuantos menos cambios de marcha, ¿qué ocurre? Menos veces se pierde velocidad, menos veces se pierde potencia, menos veces se tiene que recuperar. Por lo tanto, consumo menos. El consumo es menor. Si me dijera que hago más cambios de marcha, pues entonces se perdería más veces velocidad, se tendría que recuperar más veces potencia y se aumentaría el consumo. Pero bueno, como nos fijamos y podemos que pone menos, es la D. 11. Una buena estiva es el arte o pericia de colocar la carga. Una buena estiva requiere que la carga sea colocada A. Reduciendo al mínimo el tiempo de carga y descarga. B. De forma que nunca se superpongan más de 5 bultos. Fijaos, pone nunca. Si pone nunca, no suele ser verdad. Además, lo de superponer más de 5 bultos, pues a veces sí se puede. C. De forma transversal a la caja del vehículo o D. De forma longitudinal a la caja del vehículo. Pues depende. ¿Cuándo se pone la carga de forma transversal? Pues depende. ¿Y cuándo se pone longitudinal? Pues depende. Solo puede ser la A. La A es buena. Reducir al mínimo el tiempo de carga y descarga es que estás haciendo una buena estiva. 12. ¿Qué se entiende por transporte de mercancías por cuenta ajena? Pues esta es la misma pregunta que tenemos en la 1, prácticamente, ¿no? Prácticamente va a ser la misma. A. El transporte que realiza el personal asalariado. B. La prestación de servicios de transporte a terceros. C. El transporte que se realiza con vehículo alquilado. O D. El transporte realizado por personal no profesional. Pues nada, una respuesta responde a la otra. Prestación de servicios a terceros, sin más. 13. Un terreno, perdón, un terreno dedicado únicamente a estacionamiento de vehículos se puede considerar centro de transporte y logística de mercancías. Fijaos, esta pregunta ahora la están poniendo mucho en toda España, en los exámenes actuales. Un centro de logística, centro de transporte y logística, tiene que tener pues zonas para carga, zonas para descarga, zonas para el descanso de los conductores, restaurantes, duchas, ¿vale? Todo esto. Entonces, un centro de transporte y logística, simplemente porque tenga estacionamiento, no va a ser un centro de transporte y logística, ¿vale? Si únicamente un estacionamiento, no es un centro de transporte y logística. O sea que la C, no. 14. ¿Cuál es la principal ventaja del palé de cartón? A. La garantía de higiene al tratarse de un producto desechable. B. Su coste. C. Es varias veces reutilizable. O D. El palé de cartón no existe. Venga, esta pregunta es muy típica. Lo primero, el palé de cartón, claro que existe. Luego la C la descarto porque no es varias veces reutilizable. Y entre ventaja, por supuesto, la ventaja es que
es muy higiénico porque lo desechas. El problema de los palets de cartón es que al final, como los tienes que desechar, el coste tampoco es competitivo. Porque con los palets de madera los puedes los puedes volver a utilizar y al final pues reduce mucho el coste. Pero higiénico es el palet de cartón, por supuesto. 15. ¿Cómo responderán los socios de las deudas sociales en una sociedad de responsabilidad limitada? Vale, de momento la pregunta más difícil que han puesto en este examen. ¿Cómo responden los socios de las deudas sociales en una SL? A. Responden personalmente. B. No responderán personalmente. C. Unos socios responderán personalmente y otros no. D. Depende del importe de la deuda. Pues nada, a ver, pregunta difícil porque es de empresa, pero vamos, sociedad limitada, los socios no responden personalmente a las deudas sociales. Para algo es una responsabilidad limitada. 16. Señale la afirmación correcta. Los centros de transporte y logística de mercancías están contemplados en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, LOT. Pues ya está, sin más. Esa es la correcta, ¿vale? Porque el resto me dice, la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre solo habla de estaciones de transporte de viajeros. Mentira. La C me dice, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre diferencia las estaciones de mercancías, viajeros y entre mercancías, viajeros y mixtas, y tampoco es verdad, ¿vale? Esto no es verdad. Al final es la Centro de Transporte y Logística, todo junto, que viene en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. 17. La sobrecarga del eje delantero A. Puede afectar en el aumento de la tracción. Ya sabéis que sobrecarga es llevar más peso del que se debe, y en este caso en el eje delantero. B. Provoca exceso de peso sobre el eje de dirección y puede hacer pesada la conducción. C. Disminuye la fuerza termotecnia lateral. O D. Provoca una reducción de la distancia de detención. Pues nada, la B. Sin más. La termotecnia lateral no lo vemos aquí. No va a reducir la distancia, la va a aumentar y reducirá la tracción o empeorará la tracción. Solo puede ser la B. Si pones peso en el eje delantero, hay un sobreesfuerzo en la dirección y me cuesta más moverla. Sin más. 18. En el cuaderno de ruta que acompaña a la autorización CEM, Conferencia Europea de Ministros del Transporte, de carga general, se anotarán A. Los recorridos que se hacen con carga. B. Los recorridos que se hacen en vacío. C. Los recorridos que se hacen con carga por el territorio de un país tercero. O D. Las respuestas A y B son correctas. Pues esto ya es tema de transporte internacional y tenéis que saber que en el CEM, en la carga general, tanto recorrido en carga como en vacío, pues se tienen en cuenta en la hoja de ruta, en el cuaderno de ruta, perdón. Siguiente. ¿Qué efectos produce la carta de porte electrónica en el caso de un transporte sujeto al convenio CMR? Vale, convenio CMR, carta de porte internacional. ¿Qué produce la carta de porte electrónica? A. Ningún efecto. B. Los mismos que la expedida en papel a la que se considera equivalente. C. Cuando no vaya acompañada de la carta expedida en papel, solo produce efectos limitados. D. La carta de porte electrónica no existe. Por supuesto que existe, ¿vale? En algo tiene que afectar y de hecho es que simplemente afecta en que es igual llevar la carta de porte electrónica que llevarla en papel. Es lo mismo, es equivalente. O sea que es la B. Siguiente, la 20. Los transportes de mercancía realizados en vehículos de menos de 3 ruedas, pues ya os digo ya directamente que están exentos de autorización. Si tienen menos de 3 ruedas, no hace falta autorización de transporte o tarjeta de transporte, que tenéis que saber lo que es. 21. Los transportes de mercancías de carácter privado o particular. A. Necesitan una autorización de transporte privado. B. Necesitan una autorización de transporte privado complementario. C. Necesitan una autorización de transporte público. O D. Están exentos de autorización. Otra pregunta típica de tarjeta de transporte. Transporte privado particular. Tenéis que distinguir entre 3 tipos de transporte. El transporte público, ¿vale? Que necesita autorización. Y dentro del transporte público puede ser transporte ligero o transporte pesado, ¿vale? El ligero, la autorización se llama así, MDLE. Y en el pesado
La autorización se llama así, MDPE. Y luego tengo el transporte privado. El transporte privado lo divido también en dos. Transporte complementario, que sí suele necesitar tarjeta de transporte, depende, pero sí suele. Y el transporte privado particular, que este está exento, ¿vale? Esta es la buena, ¿vale? Está exento de autorización. Transporte privado particular está exento de autorización. Los demás, depende, pero no suelen. Depende del vehículo también. 22. El convenio CMR se aplicará a los contratos de transporte de mercancías por carretera en los que a. Los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y ambos sean firmantes del convenio. B. Los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y al menos uno de ellos sea firmante del convenio. C. Los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y al menos uno de ellos no pertenezca a la Unión Europea. O D. Los lugares de carga y descarga de la mercancía pertenezcan a países distintos y ambos pertenezcan a la Unión Europea. Vale, de momento la pregunta más difícil, yo creo que esta va a ser la pregunta más difícil del examen. Y suele ser una pregunta que, también os digo, si esta pregunta la falláis o no la respondéis, pues no pasa nada, ¿vale? Vais a aprobar el examen igual. Ya os digo que en el convenio CMR, en el contrato de transporte, con que al menos un país sea firmante, me sirve. Pero sin más, sería la B. Pero sin más. En este tipo de preguntas, si el tema del CMR, aunque lo llevéis bien, si esta no la supierais, no pasa nada. Ya veréis cómo no hay problema. El resto del examen va a ser sencillo. 23. ¿Es posible transmitir una autorización de transporte público de mercancía a otro titular? Ya sabéis, la tarjeta de transporte. A. Siempre que ambos se pongan de acuerdo y lo soliciten a la administración. Pues fijaos, pone siempre y, hombre, siempre alguna particularidad, algún detalle tiene que haber. B. Solo si se cumplen determinadas condiciones. Peligro con esta pregunta, ¿eh? Ahora veréis. C. Solo en caso de transmisión a herederos forzosos o no. Las autorizaciones de este tipo son intransferibles. Esta pregunta es peligrosa. ¿Por qué? Porque yo os digo que el solo hay que descartarlo, pero aquí no me vale eso. El solo se descarta en el 95% de preguntas. Pues esta es la pregunta del 5%. Y es que la D no puede ser, porque las autorizaciones son transferibles. ¿Pero cuándo son transferibles? Pues mira, en el caso de herederos forzosos son transferibles, pero solo no. O sea, sé que son transferibles solo si se cumplen ciertas condiciones. Esta pregunta no es que sea muy complicada, pero hay que leerla bien porque el solo este aquí nos mata. Porque tiene razón. ¿Se pueden transmitir las autorizaciones de transporte público? Pues sí, pero solo en ciertas condiciones, con determinadas condiciones. Sin más. 24. ¿Puede la Administración establecer la prohibición total de acceso a partes de una vía para determinados vehículos? A. No. B. Solo por razones de seguridad. C. Sí por motivos medioambientales. O sí solo por causas sanitarias o sociales. Pues en este caso sí me sirve la regla del solo. La D pone solo, no vale. La B pone solo, no vale. Ya tenemos que ver si sí o si no. Pues sí, sí que puede. En este caso, por ejemplo, por motivos medioambientales. Y la última, y empezamos con la parte común, 25. ¿Qué transporte permite realizar una autorización CEM? A. Transporte entre Estados miembros de la CEM. Transporte entre Estados miembros de la CEM y países terceros. Transporte de cabotaje en Estados miembros o ninguna es correcta. Vale, otra pregunta un poco fea. Al final, el cabotaje está prohibido en el CEM, tenéis que saberlo. El cabotaje es transporte, resumiéndolo mucho, transporte nacional, pero en un país que no es el mío. Y en el CEM yo no puedo hacer transporte fuera de la autorización. Eso quiere decir que yo no puedo irme a un país que no sea firmante del CEM. Por lo tanto, la A. ¿Dónde puedo transportar con esta autorización? Pues en países que pertenezcan a la autorización, que hayan firmado este acuerdo, ¿vale? Y vamos con la parte común, que ya veréis cómo va a ser mucho más sencilla. La parte específica tampoco ha sido muy difícil, pero la parte común normalmente es mucho más sencilla. 26.
a qué equivale la potencia de un motor, es decir, a qué equivale la cantidad de trabajo que desarrolla el motor por unidad de tiempo. A, al par desarrollado por el motor multiplicado por la masa total transportada. B, al par desarrollado por el motor multiplicado por la distancia recorrida. C, al par desarrollado por el motor multiplicado por el número de revoluciones a las que gira el mismo. O D, al par desarrollado por el motor a un número de revoluciones en el que se alcanza un aprovechamiento total del combustible. Vale, una pregunta un poco difícil. Se está refiriendo a la definición de potencia cuando la comparas con el par. Esta pregunta es un poco difícil. O sea, la cantidad de trabajo en un tiempo determinado, tenéis que saber que eso es potencia. ¿Y cómo se define potencia respecto al par? Pues par desarrollado por el motor multiplicado por el número de revoluciones a las que gira. O sea, sería el par, que son, ya sabéis que son newton metro, ¿vale? Par por revoluciones. Y sabiendo esto, tiene la definición de potencia. O sea, esto es igual a potencia. Pero claro, es la forma más difícil de preguntar la potencia, ¿eh? O sea que, bueno, si esta no la supierais, tampoco se acaba el mundo. 27. ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico? A. Ajustando la fiabilidad del embrague. B. Activando los cilindros del freno de servicio. C. Manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado. O D. Disminuyendo la resistencia aerodinámica. Bien ralentizador eléctrico o freno eléctrico o ralentizador electromagnético. Cualquiera de las tres me sirve. O sea, es un ralentizador, por lo tanto no tiene que ver con el embrague. No tiene tanto que ver con los frenos, porque los ralentizadores no son frenos. Los ralentizadores no afectan a la aerodinámica, por lo tanto solo puede ser la C. Como veis, yo siempre intento primero descartar y hay veces que no se puede descartar y tengo que responder directamente, ¿vale? Pero muchas veces descartando sale la buena. Manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado. ¿Dónde está el ralentizador eléctrico? ¿O dónde estaba? Porque ya no se usa. En la transmisión. De hecho, en concreto, en el árbol de transmisión. Siguiente. 28. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo? Pues, y me dan de opciones: temperatura, velocidad, nivel de combustible o consumo de aceite. Pues esto es un regalo. El tacógrafo registra automáticamente la velocidad del vehículo. 29. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco diagrama del tacógrafo analógico? A. El nombre, los apellidos y el domicilio o la marca del transportista. Vale, pues aquí descarto domicilio o marca del transportista, eso no va en el disco. B. Nombre, apellido y domicilio del conductor. Eso no va en el disco. El domicilio del conductor no va en el disco. C. Marca y modelo del vehículo. Tampoco. Es que no va ninguna de las dos, ni la marca ni el modelo. D. Marca de homologación del modelo o de los modelos de aparatos en los que se puede utilizar la hoja. Pues ya está. O sea, eso quiere decir qué homologación tiene el disco y el tacógrafo. Y eso aparece por la parte de detrás, por el reverso. Siguiente, 30. O sea, en la 29 la buena es la D, ¿vale? D de Dinamarca. 30. ¿Qué percepción interesa fundamentalmente a una empresa de transporte en lo que se refiere a la calidad del servicio? Pues nada, me dice o sea, la pregunta te está diciendo, ¿quién quieres que perciba calidad? O ¿a quién quieres darle calidad? Y te dice a la administración pública, B, a las empresas de transporte competidoras, C, a los clientes o D, ninguna respuesta es correcta. Pues nada, a mí me interesa la percepción o la calidad que le llega a mis clientes, por supuesto. Venga, siguiente, 31. En un contrato de seguro, ¿cuál es la persona sobre la que recae la cobertura de riesgo? A, asegurado, B, asegurador, C, beneficiario o D, culpable. Vale, en esta pregunta yo sé, supongo, que me descartáis lo de culpable y que me descartáis asegurador, porque asegurador es la empresa aseguradora. Y ahora tenéis la duda entre estos dos, sobre el asegurado y sobre el beneficiario, sobre quién recae la cobertura del riesgo. Pues fijaos, el beneficiario me lo ponéis muchas veces y el beneficiario realmente es la persona designada por el tomador como el preceptor de
de indemnización, perdón, ¿vale? Como el preceptor de la indemnización, el que va a recibir la indemnización. Pero eso no quiere decir que le está recayendo la cobertura del riesgo, porque no es la persona a la a la que le está ocurriendo el hecho. Para que no os liéis, si yo tengo un seguro de vida, ¿vale? Yo tengo un seguro de vida. O sea, si me muero, le pagan. ¿A quién le pagan? Al beneficiario, ¿vale? Al beneficiario. ¿Quién es el asegurado? Yo. ¿Quién es el beneficiario? A la persona que le pagan. ¿Sobre quién recae la cobertura del riesgo? Sobre mí. Si es que se muere, el que se muere soy yo, ¿vale? Y sobre quién recae el beneficio o la indemnización. Sobre el beneficiario, ¿vale? Es un poco lioso, pero realmente una vez que se entiende, pues la cobertura del riesgo recae sobre el asegurado. Una vez que se entiende, normalmente ya no la falláis. A. Perdón, 32. La gestión adecuada de la flota de transporte. A. Solo contribuye al logro del ahorro energético. B. Solo contribuye a la reducción de emisiones. C. Contribuye al logro del ahorro energético y la reducción de emisiones. O D. No contribuye a nada. Pues vamos a ver. Descarto las dos que pone solo, directamente descartadas. Y ahora me queda entre que no contribuya a nada. Hombre, a algo contribuirá, ¿no? Entonces va a ser la C. Contribuye al logro del ahorro energético y reducción de emisiones. Gestionar bien la flota, pues va a gastar menos combustible, en general. Flota son todos tus vehículos de una empresa. 33. Las leyes vigentes consideran accidente de trabajo a todo daño que el trabajador produce por ocasión del trabajo que se ejecuta. Hombre, el que produce no, será el que se produzca el trabajador, no el que produce él. B. Toda lesión corporal o daño material que el trabajador produce. No, produce no. Se tiene que producir él la lesión. C. Toda lesión corporal que el trabajador sufre. Ahora sí, la que sufre con ocasión del trabajo. Bien, no confundáis los accidentes laborales, accidente de trabajo, con una enfermedad. Un accidente de trabajo, si yo me caigo en el trabajo, es un accidente de trabajo, ¿vale? Toda lesión corporal que se sufre mientras se trabaja. Punto. 34. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para la conducción? Y me dice, exceso de velocidad, consumo de alcohol, consumo de drogas o todas son correctas. Pues un regalo. Normalmente cuando pone que todas son correctas es verdad. 35. En las estadísticas de accidentes de tráfico, el índice de mortalidad hace referencia al número... Vale, otra pregunta un poco liosa. A. De accidentes con víctimas respecto al número de kilómetros recorridos. B. De fallecidos respecto al número de kilómetros recorridos. C. De heridos graves respecto del número de kilómetros recorridos. O D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Cuando nos dice que ninguna es correcta, suele ser mentira, ¿vale? Y nos están preguntando por el índice de mortalidad. Bien. La C sería el índice de gravedad. O sea que ese no es, porque es en cuanto a heridos. Y por teoría, de las dos que nos dan, por teoría, es la B, la correcta. ¿Por qué? Porque el índice de mortalidad es el número de fallecidos respecto al número de kilómetros que se recorren. Ya haré un vídeo sobre esto, ¿vale? Porque están los tres índices: gravedad, accidentalidad y otro más, ¿vale? Y de estos tres, en este caso por teoría, es la B. Siguiente. 36. En relación con el certificado de actitud profesional, ¿cuántas veces al año se convocan exámenes? Un regalo, al menos 6 veces al año, ya lo sabéis. Por comunidad autónoma se convocan al menos 6 veces al año exámenes. 37. Los tacógrafos instalados en los vehículos deberán pasar un control periódico al menos, pues nada, esta tenéis que saber de carrerilla. Peligro con esta pregunta porque soléis poner 5, pero como no está, supongo que la acertáis. Cada 2 años. Los tacógrafos pasan revisión cada 2 años. 38. Son equipos de protección individual de los ojos y de la cara. Vale, EPI. Otro regalo de pregunta. ¿Qué EPI, qué equipo de protección se usará en los ojos y en la cara? Y me dice, las gafas, los equipos filtrantes, los pasamontañas o los cascos de compresión. Pues, hombre, entre EPI de trabajo, aquí solo puede ser gafas. Gafas de protección, gafas de montura integral, gafas de protección, sin más.
39. De las siguientes enfermedades, señale cuál no se reconoce como enfermedad del transporte. Bien. A. Enfermedades osteoarticulares por vibraciones mecánicas. Esta sí se reconoce como enfermedad profesional del transporte. B. Inflamación de la próstata como consecuencia del alto nivel de ruido. Es que no tiene sentido por ningún lado, ¿vale? Esta no está reconocida. Además, que se te inflame la próstata porque haya ruido es un poco raro. La otra sí, ¿vale? La sordera por el ruido y todo lo que tenga que ver con productos que te caigan, que transportes, están reconocidas como enfermedad profesional. 40. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para A. Eliminar riesgos físicos. B. Mejorar la ganancia económica. C. Utilizar las herramientas con maestría. O D. Incrementar el beneficio de la empresa. Pues nada, ¿qué quiere decir ergonomía? Adaptar el trabajo a la persona. Y en este caso, si tú adaptas el trabajo a la persona, lo que vas a hacer es eliminar el riesgo físico. Mejorar la ganancia y todo esto es secundario en cuanto a la ergonomía. La ergonomía lo que quiere es que el trabajador esté lo más adaptado al entorno posible. 41. Cuando un conductor cambia de empresa, A. Está obligado a cambiar de tarjeta de conductor. Esto está prohibido, de hecho, no se puede cambiar de tarjeta. Tienes tu tarjeta y se va renovando cada 5 años, pero cambiar no la cambies. B. Hay que descargar los datos de la tarjeta, pues ya está. Cada vez que cambias de empresa, se descargan los datos de la tarjeta, sin más. 42. El ABS es un dispositivo que A. Evita el bloqueo de la rueda al frenar el vehículo. Y no, sigo leyendo. El ABS evita el bloqueo de la rueda. Y punto. Es el más sencillo que os pueden preguntar en cuanto a sistemas de seguridad activa de frenado. 43. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente? Ya sabéis que incidentes son los que no llegan a accidentes. Es la situación que puede provocar el accidente, pero que no llega al accidente. O sea, pensarlo como que no hay un golpe. Entonces me dice, ¿qué circunstancia se considera incidente? Un choque frontal, eso es un accidente. Un vuelco, otro accidente, o sea, parcial o total. Que se caiga al agua el vehículo, otro accidente. Pero un pinchazo como tal, si no me choco, pues solo se pincha una rueda, ¿vale? Entonces eso no es un accidente, es un incidente. 44. Durante la conducción, para poder realizar las maniobras con seguridad, ¿qué acciones de prevención serán más adecuadas? A. Circular a velocidad alta. B. Adaptar la velocidad a la situación del tráfico de forma rápida y efectiva. C. Concentrar la observación en el punto final de la maniobra. O D. Reducir la velocidad al máximo para asegurar el control del vehículo. Vamos a ver. Esto va a ser lo de siempre. Circular a velocidad alta, no puede ser, es peligroso. Reducir la velocidad al máximo, hombre, reducir la velocidad puede estar bien, pero al máximo, eso es peligroso. Luego, concentrar la observación en el punto final de la maniobra, no estás mirando correctamente. Por lo tanto, solo puede ser la B, adaptar la velocidad a la situación del tráfico. Y punto. Sin más. Esa respuesta es muy típica. 45. Al régimen máximo de revoluciones de un motor, el par motor será máximo, nulo, mínimo o superior al mínimo pero inferior al máximo. Pues esta es la buena. El par es superior al mínimo pero inferior al máximo. ¿Por qué es superior al mínimo? Porque el par motor mínimo tenéis que saber que es el ralentí. El par motor al máximo de revoluciones va a ser muy malo, pero es más que el mínimo. 46. Para prevenir accidentes en el transporte de viajeros en autobús, es importante comprobar que A. Los puntos de asidero para los viajeros están en buenas condiciones. B. La cobertura del piso está en buenas condiciones. El piso se refiere al suelo, ¿vale? C. Los dispositivos de señalización de parada o aviso al conductor están en buenas condiciones. Pues nada, pues la D. Todas las respuestas son correctas. 47. Los elementos de seguridad que tienen como finalidad evitar que se produzcan accidentes, ¿cómo se denominan? El A. Elementos de seguridad pasiva, elementos de seguridad integral,
elementos de seguridad activa o no existe ningún elemento que ayude a evitar un accidente. Pues nada, los elementos de seguridad que evitan accidentes son de seguridad activa y los que me protegen después y durante el accidente son de seguridad pasiva. 48. ¿Es necesario presentar a los agentes de control los discos diagrama si en ese momento se utiliza un tacógrafo digital? Vamos a ver. Y me dice A, no en ningún caso. B, sí, de los 28 días anteriores si se ha conducido en ese periodo un vehículo con tacógrafo analógico. C, sí, pero solo los de la semana en curso. O D, sí, siempre que se haya conducido un vehículo con tacógrafo analógico en el último año. Vamos a ver. Llevo un tacógrafo digital en ese momento. Tengo que darle a la Guardia Civil o a la gente de control, tengo que darle algún disco. Pues respuesta fácil. Si tiene alguno de estos últimos 28 días, sí. Si no, no. Ya está. O sea que sería la B. ¿Tengo que darle un disco? Pues si tengo alguno, sí. Si no, pues no. Y ya está. Sí, las demás las tengo que descartar. Es que no tiene más. Si has conducido un vehículo analógico hace 20 días, pues le tienes que dar el disco. Aunque en este momento lleve la tarjeta puesta con el tacógrafo digital. No tiene nada que ver. 49. ¿Cuánto puede conducir un conductor como máximo sin hacer una interrupción según la reglamentación social europea? ¿Cuánto se puede conducir de golpe? 4 horas y media. 50. ¿En qué lugares se puede efectuar una inmovilización de un vehículo? Y fijaos, leo la A, únicamente en el lugar donde se detecte la infracción. Nada, pone únicamente, la descarto. B, solo en un taller, la descarto. C, solo en áreas de servicio, la descarto. Y por descarte es la D, en el lugar donde se detecta la infracción o en el más cercano que reúna las condiciones. Y ya está. 51. ¿Cuáles son los efectos que suelen producir los estimulantes en la conducción? A. Un estado semejante a la embriaguez en el cual disminuye la apreciación del riesgo. Vale, estimulante, ¿vale? Sería como la cocaína o incluso la nicotina. Es un estimulante. Son drogas que nos activan. Si nos activan, no son iguales que la embriaguez. B. Un fuerte shock con convulsiones y calambres pudiendo originar actuaciones violentas. C. Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza. O D. Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera. Estos serían barbitúricos, ¿vale? La D sería un barbitúrico o un sedante. Entonces, entre lo que me dan aquí, pues ¿qué va a hacer un estimulante como la cocaína, por ejemplo? Pues sobrevaloro mis capacidades y tengo un exceso de confianza. La C. 52. ¿Cuál no es un tipo de cliente difícil? A, el discutidor. B, el altivo. C, el ofensivo. O D, el comprensivo. Pues nada, un cliente comprensivo es un buen cliente, no es un cliente complicado. 53. ¿Es obligatorio llevar un botiquín en el vehículo? Y ya os digo que no es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio un botiquín en el vehículo, pero es recomendable. 54. ¿Para qué es necesario generar un par cuando el motor está a ralentí? Vale, esto quiere decir que porque es necesario que el motor siga dando fuerza, aunque esté quieto yo, aunque yo deje el vehículo parado, porque el motor sigue suministrando fuerza e inyectando combustible. Y me dice A, para compensar la pérdida de calor por el tubo de escape. B, para compensar las pérdidas térmicas a través del sistema de refrigeración. C, para vencer la resistencia aerodinámica del movimiento. O D, para vencer los rozamientos internos del motor. Pues es la D. O sea, simplemente, si yo no dejo el motor arrancado, si yo no genero un par, el motor se para, el motor se apaga. Entonces, sin más, si yo estoy generando un ralentí, es que tengo el motor arrancado, aunque el vehículo esté quieto. Y no queda más remedio que inyectar combustible y que el motor se mueva, porque es que si no, el motor se para. Eso es generar un par, generar una fuerza, porque si no, el motor se para. 55. El ralentizador eléctrico. A. Regula la intensidad eléctrica que genera el alternador. No. B. Regula la tensión eléctrica. Nada de regular tensión eléctrica. C. Mantiene constante la tensión eléctrica. Nada de tensión eléctrica. D. Se utiliza para evitar el fenómeno fading. Pues sabiendo que el fenómeno fading son que los frenos se calienten y no frenen, pues ya sabemos que se utiliza para evitar el fenómeno fading, sin más, ¿vale? Es un ralentizador que todos se utilizan para eso, para que no se calienten los frenos. Y aquí está el efecto fading,
aumenta la capacidad de frenado, disminuye la capacidad de frenado, no influye en la capacidad de frenado o solo influye en el consumo de carburante. Pues nada, aquí pone solo y por supuesto que influye en la capacidad de frenado. ¿Y cómo influye? La disminuye. Cuando los frenos se van calentando, cada vez tienen menos capacidad de frenar. 57. ¿Con qué otro nombre se conocen los discos diagrama utilizados en el tacógrafo analógico? Y me dice libro de ruta, tarjeta de conductor, hojas de registro u hojas de ruta. Pues nada, hojas de registro, es la otra forma de llamarlo. Hay muchas preguntas en este examen que podéis responderlas buscando en el examen, porque hay una pregunta que os dice qué sale o qué pone en los discos diagrama u hoja de registro. En la propia pregunta os lo pone. Por aquí arriba estaba. 58. ¿Qué se entiende por control fronterizo en la regulación del espacio Schengen? A. El control realizado en las fronteras que obedece únicamente la intención de cruzar la frontera, con independencia de otros motivos. B. El examen que versa sobre normas de frontera. No. C. El control sobre el funcionamiento de los agentes de frontera. O la revisión anual de los recintos, pues, de los recintos de aduanas. Pues nada, un control fronterizo es el que nos hacen en la frontera simplemente con la intención de cruzar, con independencia de otros motivos. ¿Esto qué se refiere? Pues que nosotros en Europa nos pueden hacer controles fronterizos. ¿Eso qué significa? Que me paran y me hacen un control, pero como me pueden hacer conduciendo dentro de mi territorio. Independencia de otro motivo significa que no me van a preguntar cuánto dinero llevo, por qué voy al otro país, si voy a trabajar, cuánto tiempo voy a estar. No me lo preguntan porque estamos dentro del espacio Schengen, ¿vale? 59. ¿En qué se expresa la energía cinética de un vehículo? Y me pone en julios, en caballos de vapor, en newton o en kilómetros por hora. Y fijaos, caballos de vapor es potencia. Newton es, bueno, newton metro sería par, ¿vale? Par. Kilómetros por hora es, yo qué sé, nada, es velocidad media. O sea que en julios. Lo tenéis que saber, la energía cinética se expresa en julios. 60. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo? O sea, de aquí, ¿qué no influye para determinar la zona de consumo? Me va a hablar de conceptos del motor, como tal, de consumo, de par, de potencia, pero no de longitud del vehículo, ¿vale? Esa no influye en el cuentarevoluciones. Ni la longitud, ni la aerodinámica, ni nada de esto va a influir en el cuentarevoluciones. La potencia, el consumo, el par, eh, son las tres principales. 61. La energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende, y tenéis que saber que la energía cinética depende de la masa y de la velocidad. Y es más influyente la velocidad que la masa. La energía cinética se compone por la mitad, ¿vale? La mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad. Eh, esto tenéis que saber como concepto que la velocidad es más influyente que la masa, ¿vale? Y ya está. Y sería la mitad de la masa por velocidad al cuadrado, por el cuadrado de la velocidad. Eso sería la energía cinética. Por lo tanto, en la energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende de, y hay que buscar velocidad y masa, que es la A, y ya está. 62. De los, de los factores que se indican, ¿cuál no debe tener en cuenta un conductor al seleccionar la relación de marcha adecuada? A. La masa del vehículo. B. Si circula cargado o no. Vale, ¿cuál no tiene que tener en cuenta? C. El número de revoluciones del motor o la presión atmosférica. Pues nada, vamos a ver, entre la masa del vehículo, si llevo carga, o las revoluciones, o la presión atmosférica, ¿qué no tengo que tener en cuenta para cambiar de marcha? Pues la presión atmosférica, esto es un regalo. 63. El efecto fading se produce cuando A. Se hace un mal uso del freno de servicio. Pues ya está. Simplemente. Los frenos se calientan cuando se hace un mal uso de ellos. Sin más. 64. Cuando se habla del ABS, ESP o BAS, se está haciendo referencia a elementos A. Electrónicos que aumentan la seguridad activa del vehículo. B. Mecánicos. No sigo leyendo. C. Mecánicos. No sigo leyendo.
O D, que reducen el consumo de carburante. Tampoco. Mirad, ¿por qué no sigo leyendo? Porque el ABS, el SP y el BUS son sistemas electrónicos. ¿Vale? Si me pone mecánico, la descarto. ¿Reducen el consumo de carburante? Pues no es su principal función. Su principal función es aumentar la seguridad activa. 65. Según la ley, según el seguro, ¿cuál es el límite de importe de cobertura obligatoria en daños a los bienes materiales? Y tenéis que saber que a los bienes materiales nuestro seguro cubre 15 millones y a los bienes personales humanos, ¿vale? Bienes personales, daño humano, ¿vale? Cubre 70 millones. Siguiente. ¿En qué nivel de circulación se encuentra una vía que se considera intransitable por condiciones meteorológicas? Pues es nivel negro. Niveles de circulación os los tenéis que saber. Nivel verde, los vehículos de transporte de mercancías tienen que circular a 80 por hora y no pueden adelantar. Nivel amarillo, los vehículos de transporte de mercancías ya no pueden circular. Los autobuses sí. Nivel, pero máximo a 60 por hora. Lo digo todo de memoria, ¿eh? Nivel rojo, no pueden circular ni camiones ni autobuses y los vehículos que circulen tienen que hacerlo con cadenas como máximo 30 por hora. Y nivel negro no se puede circular, ¿vale? Esto se llama niveles de transitabilidad de montaña. 67. ¿Qué dato no necesita el conductor para efectuar un transporte de mercancías? A. Uso que se va a dar a la mercancía transportada. B. Dirección de recogida de la carga. C. Dirección de entrega. D. Plazo de entrega. Hombre, pues entre lo que me dan, yo que no necesito, pues lo que van a hacer con la mercancía, si eso a mí me da igual. Yo lo que quiero que me diga a dónde voy, dónde lo entrego y qué plazo hay. 68. Entre las siguientes clases de vehículos, ¿cuáles intervienen en más accidentes de tráfico? A. Camión de más de 3.500 kilos. B. Furgoneta. C. Vehículo articulado. D. Autobuses de transporte regular. Pues nada, la furgoneta, ¿vale? El vehículo que más accidentes tiene, en general, son las furgonetas. 69. ¿Qué elementos confluyen en la aparición del estrés? A. El entorno. B. Las respuestas fisiológicas ante él. O C. La actitud de quien lo sufre. Pues todo es correcto, ¿vale? Todo es correcto. 70. Con un vehículo muy cargado, A. Aumenta el consumo de carburante. Y no sigo leyendo, ¿vale? Porque es que las demás no tienen sentido. Un vehículo cargado aumenta el consumo de carburante y punto. 71. ¿Qué es el par máximo de un motor? A. Es el mayor número de revoluciones a las que puede girar. Mentira. Eso sería la potencia. Y tampoco, porque sería casi al máximo. B. Es la potencia máxima. Tampoco. C. Es la máxima velocidad que puede hacer. Tampoco. Máxima velocidad no. D. Es el máximo esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal. Eso sí. 72. ¿Qué plazo de validez tiene la tarjeta de conductor? 5 años. 73. ¿En qué plazo se tiene que comunicar a la compañía aseguradora que se ha producido un siniestro? Y os dan 7, 14, 15 o 30 días. Pues ya digo que son 7 días, ¿vale? A no ser que el seguro, que la póliza diga otra cosa, tenemos 7 días. Muchas preguntas que se responden bastante rápido, ¿eh? 74. Para ahorrar carburante, ¿es conveniente reducir de marcha lo más pronto posible? Reducir de marcha lo más pronto posible. Me dice A, sí. B, no. Es mejor reducir de marcha lo más tarde posible. C, no. Es mejor reducir de marcha siempre que el motor gire a más de 2.500 revoluciones por minuto. D, la reducción de marcha es un factor que no influye en el consumo. Vale, mirad. La idea es conducir siempre que pueda en la marcha más larga posible. Y entre lo que me dan aquí, pues la idea sería la B. ¿Es conveniente reducir de marcha lo más pronto posible? No. Es mejor reducir lo más tarde posible. En general, ¿cuándo vais en marchas cortas? Pues cuando no te quede más remedio. Siempre que puedas irás en la marcha más larga posible. 75. Se ahorra combustible de forma adecuada si se circula A. En punto muerto al bajar pendientes descendientes. No, no se circula en punto muerto. B. Con los cristales de las ventanillas subidos. C. Con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada. Tampoco. Eso consume combustible. D. Con el motor parado en las pendientes descendentes. Esto es una barbaridad. O sea que con los cristales subidos. Por el tema de aerodinámica. 76.
entre otros factores, ¿de qué depende el consumo de carburante? A. Del tipo de freno que monte el vehículo. No. El freno no tiene nada que ver con el consumo. B. Del porcentaje de anticongelante que posea el líquido. Tampoco. ¿Qué tiene que ver el anticongelante? C. De la situación de las ruedas motrices. O del adecuado mantenimiento del vehículo. Pues ya la tenemos. El adecuado mantenimiento del vehículo afectará muchísimo en el consumo de carburante. 77. Cuando el motor de un vehículo pesado se encuentra al ralentí, A. El consumo es nulo. Mentira. B. El consumo es de 1,5 litros por hora aproximadamente. C. El motor gira a más de 1500 revoluciones por minuto. O D. El motor no gira. Pues aproximadamente el consumo es de 1,5 litros más o menos. Ahora un poquito menos. Pero bueno, en la pregunta del CAP, pues aproximadamente 1,5 litros. 78. El conductor de un vehículo pesado puede hacer que el motor gire a menos revoluciones por minuto y con ello disminuir el consumo de carburante. A. Reduciendo la velocidad a la que se circule. Pues ya os digo que esto va a ser verdad. Porque las otras me dicen utilizar aceite sintético siguiendo el mantenimiento indicado. A ver, la C parece buena porque me dice que puedo disminuir el consumo de carburante siguiendo el mantenimiento indicado por el fabricante. Pero realmente, ¿eso disminuye el consumo de combustible? Sí, pero no es porque el motor gire a menos revoluciones, ¿vale? El motor gira a menos revoluciones porque yo reduzco la velocidad. Esta pregunta tiene mala leche, porque claro, si mantengo bien el vehículo, reduzco el consumo de combustible, sí, pero es que además si me dice que gira a menos revoluciones es porque yo reduzco la velocidad. Lo mismo que la D, que me dice llevando una correcta presión de inflado. ¿Reduzco el combustible llevando una correcta presión de inflado del neumático? Sí, reduzco el combustible, pero más de lo mismo. No va no gira a menos revoluciones, ¿vale? Espero que yo creo que lo entendéis. 79. ¿Qué ventajas tiene reducir la velocidad media de circulación? A. Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar su vida. No. Si aumento el coeficiente aerodinámico, primero, tengo que cambiar la carrocería y segundo, voy más rápido. B. Menor consumo de carburante. Pues ya está. Sin más. Si voy más lento, ahorro carburante. 80. En caso de vuelco parcial de un autobús, A. Se esperará a la llegada de auxilio sin evacuar el vehículo. B. Se procederá a la evacuación siguiendo las instrucciones del conductor. C. No se evacuará si no ha habido daño alguno de las personas. O D. Solo se evacuará si se trata de transporte escolar. Vale, pues nada, esto es teoría y es que, aparte de que es lógico, ¿vale? Si el autobús ha volcado, aunque sea parcialmente, se procede a evacuar el vehículo siguiendo las instrucciones del conductor siempre que sea posible. 81. La calidad que percibe el cliente de una empresa de transporte depende, entre otros elementos, A. Del trato que recibe por parte del conductor. B. De la situación general del mercado. C. De la organización operativa de la empresa. O D. De la formación académica del conductor. Hombre, pues lo más correcto es que la calidad se percibe del trato que el cliente recibe por nuestra parte. 82. Los medicamentos que pueden afectar a las capacidades necesarias para la conducción deben llevar alguna indicación en su etiquetado y la respuesta correcta es sí y punto. 83. Durante una bajada larga y prolongada, ¿qué es lo que nunca debe hacerse ya que puede provocar fallos en los frenos? A. Utilizar los ralentizadores. Esto sí que se tiene que hacer, ¿vale? Y me pregunta por lo que no. B. Seleccionar una reacción de marcha más corta. Esto sí que se puede hacer para ayudarme del freno motor. C. No abusar de freno de servicio. Esto también hay que hacerlo. Entonces será la D. Poner el punto muerto. Eso es muy peligroso, ¿vale? Poner punto muerto es peligroso. Cuesta abajo. 84. La carencia de autorización de transporte puede dar lugar a una inmovilización del vehículo. Respuesta correcta, sí. 85. ¿Cuáles son las características que mejor describen las prestaciones de un motor? A. Consumo y revoluciones por minuto. B. Potencia máxima y par motor máximo. C. Par motor máximo y par de rueda máximo. D.
Potencia máxima y trabajo máximo. Pues nada, lo que vemos en el curso, que lo repetimos hasta la saciedad, que es la potencia máxima y el par motor máximo. Ahí tiene el intervalo de potencia y par de nuestro vehículo, en el que se representa con las curvas y todo esto. 86. ¿Cuándo actúa el sistema TCS? Ya sabéis que el TCS es lo mismo o muy parecido a la SR, que es el antideslizamiento. A. Al detectar fallo en la suspensión. No. B. Al encontrar fuga en el sistema de freno. No. C. Al detectar falta de adherencia en las ruedas motrices. O D. Al diferenciar fuertes diferencias de velocidad angular entre cualquiera de las ruedas. El ASR o el TCS actúa siempre por falta de adherencia y sobre todo en las ruedas motrices. La D, aunque os liéis, tenéis que descartarla porque pone en cualquier rueda, ¿vale? Y no, tiene que ser en ruedas motrices. 87. ¿Qué datos respecto de un objeto obtiene el sistema avanzado de ayuda a la conducción del uso con tecnología láser? Y me dice velocidad, distancia, tamaño o todas son correctas. Y esta es tentadora porque pondríamos la D, pero no, porque el láser lo que mejor distingue son las distancias. Acordad de los topógrafos y cómo miden las distancias de las carreteras, que lo hacen con láseres. 88. El sistema de ayuda a la conducción denominado LKA, ¿sobre qué actúa? A. Sobre las ruedas motrices, B. Sobre la inyección, C. Sobre los retardadores, D. Sobre la dirección. Y en este caso, LKA es el que mantiene el vehículo dentro de la carretera. O sea, se actúa sobre la dirección. Es el que cuando yo me voy en el carril y mi vehículo se va a salir hacia un lado o hacia el otro, me corrige la dirección solo y se mantiene dentro del carril. ¿Vale? Es el LKA. Que no hay que confundirlo con el LW, ¿vale? LW. LAW creo que era, o algo así, ¿vale? Que este es el que dice que te alerta, ¿vale? Este es el que te alerta que te vas a salir, que no es lo mismo que el que te mueve. 89. Los motores eléctricos utilizados en los vehículos pesados son A, de corriente continua, B, de corriente alterna, C, de cadmio, D, de zinc. Pues nada, los motores eléctricos como tal, lo que es el motor, no la batería, no lo confundamos. Las baterías son siempre de corriente continua, ¿vale? La batería es de corriente continua, pero lo que es el motor funciona con corriente alterna, pues como la mayoría de elementos eléctricos, pues esto funciona con corriente alterna, lógicamente. 90. El tipo de caja de velocidades que monte un automóvil puede influir en el consumo de carburante. A. Sí, con una caja de velocidades con cambio manual el consumo es mayor. B. Sí, con una caja de velocidades con cambio manual el consumo es menor. C. No. Vale, las que me dicen no las descarto, ¿vale? Porque la caja de velocidades influye, si es manual o automática. ¿Qué caja de velocidades gasta más, la manual o la automática? Pues para el CAP, y no nos vamos a meter mucho en esto, la caja manual gasta menos, porque tienen en cuenta que el conductor es perfecto y va a conducir perfecto. 91. ¿Cuál es una de las funcionalidades de los SAE? SAE, Sistema de Ayuda a la Explotación. Y me dice gestión de flota, mejora de la explotación de redes de transporte público, gestión de peaje o control del tráfico. Pues nada, un sistema de ayuda a la explotación, la propia respuesta nos responde, mejora la explotación de redes de transporte público. 92. ¿Qué circunstancias de la vía condicionan la actitud del conductor? A. El trazado. B. El pavimento. C. El nivel de adherencia. O todas las respuestas anteriores son correctas. Pues todas son correctas, ¿vale? Todo puede afectar en mi actitud respecto a la conducción. El pavimento, cómo es el trazado de la vía, si tiene más curvas o si es más recto, cuánta adherencia hay, todo esto afecta. 93. Durante la conducción, ¿qué información recibe el conductor proveniente de la carretera? A. Trazado. B. Condiciones del firme. C. Señalización. O D. Todas son correctas. Vale, pues respecto de la carretera, pues todo correcto. La señalización, las condiciones del firme, el trazado, todo es correcto.
94. ¿Qué consideración jurídica puede llegar a tener la colaboración de un conductor en la introducción en España mediante el vehículo que tiene a su cargo de productos cuyo tráfico está prohibido? Vale, me están preguntando qué puede pasar si hago contrabando. Y además contrabando de cosas prohibidas. A. Puede llegar a constituir un delito. Y no sigo leyendo, ¿vale? Simplemente si hago contrabando y más de productos prohibidos, pues eso es un delito. 95. ¿Qué se debe hacer si entramos en un estado de fuerte somnolencia mientras conducimos? Y no sigo leyendo porque la primera me dice parar y dormir. Es que no queda más remedio. Las demás me dicen darle volumen a la radio, que esto da sueño, abrir la ventanilla, movernos. No. Si tengo sueño, tengo que parar y dormir un poco. 96. La omisión de socorro a los afectados por un accidente de tráfico. A. Es un delito en todo caso. Me dice en todo caso y eso lo descarta, ¿vale? B. Es un delito siempre que haya herido. No tiene por qué. C. Es un delito cuando se encuentren en peligro manifiesto y grave y la ayuda no suponga riesgo para nosotros ni para terceros. Pues ya está. O sea, sí. La omisión del socorro quiere decir que alguien necesita ayuda y no suponiendo un peligro para mí, yo no le ayudo. O sea, ¿qué es esa? 97. Una situación anormal se considera emergencia cuando puede dar lugar a daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente. Y la otra me dice, la B, la C y la D me dice solo a las personas, solo, las tres descartadas, ¿vale? A las personas, a los bienes o al medio ambiente se consideran situaciones de emergencia en las que estoy obligado a llamar, por ejemplo, al 112 en el caso de un incendio, un robo con violencia puede ser, o una persona herida en emergencia. 98. ¿Quién tiene facultades para organizar el trabajo de un conductor? A. La dirección de la empresa. B. El cliente si representa más del 50% del negocio de la empresa. C. Solo el propio conductor. O D. Las respuestas A y B son correctas. Fijaos, ¿quién organiza a los conductores? Pues la empresa y punto. La dirección de la empresa y punto. 99. En lo que se refiere a la relación conductor-cliente en un servicio de transporte, los aspectos que más influyen en la satisfacción del cliente son, y me dice, la profesionalidad, la empatía, la adaptabilidad, o todas son correctas. Pues nada, estas tres cosas son muy buenas, muy bonitas, todas son correctas. Y por último, 100. ¿Con qué periodicidad se debe llevar a cabo por parte de la administración el control de las sucursales de una empresa CAP? Y tenéis que saber que a las empresas CAP se les revisa, se les controla cada 5 años, ¿vale? Al menos cada 5 años. Y las preguntas de reserva, ¿cuál es el plazo máximo de reexportación de una mercancía importada al amparo del cuaderno ATA? Pues, y me dice 6 meses, 15 meses, lo que diga el cuaderno, o cuando caduque la mercancía. Pues nada, lo que diga el cuaderno. La pregunta de reserva 2, cuando hay viento, debe extremarse la precaución a la salida de los túneles y en condiciones climatológicas adversas, el conductor deberá adaptar la conducción a las condiciones, ¿vale? Y esto ha sido el examen. Esta vez intento hacerlo un poco más rápido que de costumbre. Si has llegado hasta aquí y me dices qué te ha parecido así más rápido o si te gusta más la otra manera, que lo hago un poquito más lento explicando más las preguntas. Y nada, si has llegado hasta aquí, si tienes alguna duda, ponme un comentario y si estás sacándote el CAP y te interesa, pues suscríbete si es que no lo has hecho ya, porque seguiré subiendo contenido relacionado con el CAP y relacionado con el transporte. Un saludo y nos vemos en el próximo examen o en el próximo vídeo.